Bien, brother, bienvenidos entonces a este video podcast, primer video podcast acá con un teso. Vamos a hacer una intro que nos hemos preparado con mucho cariño, entonces vamos a ello. Listo, entonces, brothersando, conversaciones que enriquecen, y este podcast es sobre todo preparado con un referente, con un mentor, con un amigo, y es a fin de proveerles a ustedes la información de cómo crear un podcast. Y pues qué mejor que gracias a internet, uno tiene que hablar con los que ya lo están haciendo, con los que ya han pasado como esos retos, con los que seguramente pasaron años y horas de estudio, y pueden de pronto en una conversación como esta, una conversación enriquecedora, precisamente lo que significa brothersando, enseñarnos a cortarnos los tiempos. Y pues estoy con quien fue un mentor y con quien tengo una gran amistad, David Alvarado. Vamos a hacerle el intro. Esa vaina. Me falta aquí los efectos de aplausos. Yo los pongo en edición. ¿Qué más, David? Pille, brother. Bueno, un abrazo especial aquí. Un abrazo de Bits a Átomos, de Átomos a Bits. Muy contento, siempre es un placer compartir espacios virtuales, físicos, de todo con una persona con tan buena energía que desde cuando lo conocí me impactó esa buena energía y me encanta este nuevo espacio de brothersando. Entonces, para lo que le pueda servir, ya sabe que siempre disponible. Bueno, muy bien. Entonces, entremos en contexto, David. Pues yo quería hablar con un teso en podcast y, bueno, David siempre tiene algo muy, muy bueno y es que él vive encomiando como en los demás. Y él me decía, brother, usted que hace videos y tal, haga esto, aquello. Yo le digo, hermano, usted que hace podcast, o sea, ¿en qué momento? Estábamos hablando ahorita de empresarios de segunda generación. ¿En qué momento un empresario dice, me voy a poner a hacer podcast? O sea, ¿qué le pasó por la mente? Esa pregunta es clave y yo creo que no sé dónde, si fue en Netflix o en qué, hay un documental bien interesante sobre García Márquez y lo traigo a colación porque creo que cuando uno es consumidor de cierto formato, después de un tiempo le empieza a picar ese bichito de la curiosidad, ¿no? Y en este caso lo traigo a esta conversación porque yo comencé a consumir podcast en el 2015 y tiene mucho que ver con YouTube. Hubo un momento en que yo me desprendí de la televisión. Anteriormente, pues yo era un consumidor de televisión y más o menos 2014 y hacia acá empecé a alejarme de la televisión y empecé a consumir contenido en YouTube y llegué seguramente a algún canal de en este caso, un productor de contenido en inglés y el man dijo la palabra podcast y yo siempre he sido curioso. Yo no conocía esa palabra en 2014, 2015 y fui a mirar qué era. Claramente no tenía una aplicación para reproducirla, entonces tuve que descargar. Mi primera aplicación fue SoundCloud y ahí empecé a consumir. Entonces la respuesta, brother, es que primero duré consumiendo podcast 3 años. Más o menos cuando llevaba como un año largo, casi 2, dije, voy a lanzarme con mi podcast, pero siempre, no sé si les pasa, que uno tiene una idea y la pospone y voy a arrancar, no, pero me falta esto, voy a arrancar, no, pero siempre como buscando el momento ideal, que al final sabemos que el momento ideal pues siempre es el momento en el que estamos, porque no hay momento ideal. Entonces, cuando estaba finalizando el 2017, dije, pues ya no más excusas, ya me cansé de las excusas conmigo mismo, ¿no? Porque era un tema personal, como una especie de reto personal. Me sentía que me gustaba, pero nunca lo había hecho. Entonces, es como cuando uno le dice, si le quiere dar el beso a la niña que le gusta, pero qué tal que no me lo dé, pues hay que probar. Sí. Entonces, en este caso fue agarrar el teléfono, me acuerdo mucho, enero del 2018, estaba empezando el 2018, y grabé mi primera pista. Y así me lancé en el mundo del podcasting ya hace 2 años, 9 meses. Bastante. Bueno, me gusta para resaltar que uno termina por querer generar lo que consume. Y qué bueno esa palabra es bueno que la entendamos. Somos consumidores, normalmente la asociamos como a cosas no legales, pero no, consumimos contenido visual y audiovisual. Hay que buscar como la línea. Y también me encantó que dijo que todo lo posponemos. Oiga, ¿sabe que usted menciona 2017 y la mayoría de personas, no sé si le ha pasado a usted que entrevista a más gente que yo, pero como que todos los que nos hemos encontrado ahorita en este mundillo digital, en el 2017 estábamos como ya dando ese paso, ¿no? Porque yo creo que consumí 2016 mucho YouTube y en 2017 dije,
tengo que dedicarme al mundo digital y bueno, empecé a hacer todo lo que llevo 3 años de modo huracanado. Claro, es que finalmente, pues a mí que me gusta la economía y que fue, digamos, el campo que estudié en la universidad, finalmente si graficáramos el tema de los contenidos, seguramente 2017 fue un año en el que se empezó a hacer muy popular el tema de los contenidos en YouTube. Entonces, la palabra youtuber, que ya existía y venía sonando, empezó a sonar mucho más en 2017, y las personas que no tenían como el conocimiento claro de eso con qué se come, que es un youtuber, pues lo empezaron a conocer más en ese momento. Entonces, considero que igualmente somos el reflejo de lo que consumimos, así como la comida, ¿no? El que come saludable, pues se mantiene así como el brother, tipo fit. Pero, ¿usted que practica rugby? Claro, entonces nuestra cabeza es lo mismo, o sea, nuestra cabeza es el reflejo de lo que consumimos, ya sea en lectura. Por ejemplo, acá tengo un gran referente que me encanta, lo tengo a la mano. Este tipo es Tim Ferriss, ¿sí? Pequeño libro, pero lo mismo ocurre hoy en día con los contenidos que pueden ser auditivos o pueden ser visuales. Un saludo acá a nuestro gran amigo Willy, que ha sido también invitado del podcast, justamente una temporada de la serie Yo Creo en Norte, y tiene no solamente ese ADN emprendedor, sino una vocación de transformar productos para llevar valor al mercado, que esa parte me encanta. Un abrazo, Willy. William es un teso, excelente emprendedor. Pero cuando ya arrancó, cuando usted ya se decidió, ¿qué fue lo primero que lo detenía? Digamos, yo en Brothers casi siempre como que termino enseñando a las personas 2 competencias, y es que se necesita la competencia blanda, que es como lo que estamos ahorita hablando de los miedos, y la competencia digital, que es, bueno, ¿qué programa uso? ¿Qué tal? ¿Cuál de estas 2 lo frenaba primero? Rápidamente, la pregunta mía era, la pregunta interna, ¿no? Era, bueno, ¿y de qué hablo? Porque pues no sabía como por dónde arrancar, o sea, como que tenía las ganas, pero no sabía por dónde. Y yo tuve la oportunidad de crecer en una familia de emprendedores. Digamos, mi papá decidió emprender y nosotros como familia crecimos y hemos vivido y nos hemos sostenido, hemos comido del emprendimiento familiar. O sea, yo pude ir a la universidad pago por este negocio. Entonces, como esa fue mi realidad desde los 8 años, 9 años, y crecí en ese macro de lo que es un negocio de familia, pues dije, pues tengo que hablar de lo que me siento natural, que es el tema del emprendimiento, que lo he vivido en carne propia, en parte desde niño, por lo que les cuento. Y lo otro era el tema técnico, ¿no? Decía, pero no sé editar. Entonces, eso me frenó mucho. La creencia, hay creencias que nos dan mucha potencia y hay otras que nos limitan. A mí me frenaba mucho el decir, yo no tengo la técnica de editar, que hoy en día puede ser muy sencillo y justamente en YouTube hay muchos tutoriales, por ejemplo, pero era una de las creencias que me decía, cuando aprenda a editar. Y pues me cansé de las excusas a mí mismo y dije, no, con lo que tengo, con lo que sé, es suficiente para comenzar. Creo que esa frase me ha acompañado, hace parte de mi forma de pensar, brother, y la comparto pues con los que nos puedan ver. Y la repito, con lo que tengo y con lo que sé es suficiente para comenzar. Claramente en el camino se puede aprender, en el camino se puede perfeccionar, pero es el hecho de lanzarse al agua. Muy bien, eso le digo yo a los chicos, que uno les enseña que hacer videos, hay chicos haciendo cortometrajes, y no, pero yo quiero una cámara profesional, y yo les digo, no, arranquen con el celular, que inclusive ya hay festivales de cine con celular muy importantes. Quería resaltar 2 cosas. Ayer me preguntaban, usted habla de los youtubers, y alguien me decía, bueno, pero ahorita por la pandemia, personas que estamos creando contenido, pues han aumentado, porque Netflix ha vendido 3 veces más, porque la gente tiene más los ojos en el celular. ¿Cree usted que cuando esto vuelva a la supuesta normalidad, va a bajar la creación de contenido, la demanda, o no? Sí necesitamos todos generar contenido. Es una pregunta interesante, porque yo me fijo mucho en el comportamiento de las personas, ¿no? El comportamiento del consumidor. Y fijémonos lo que yo les contaba al principio, no sé cuántos coincidan conmigo, pero yo más o menos a finales de 2014 dejé de consumir mucha televisión. Como me gustan los deportes y me gusta el fútbol, pues de repente consumo algo muy puntual, un partido de fútbol, un partido de rugby, algo que me interese, pero la televisión como tal, dejé de consumirla. A mí me gusta estar informado y esto tiene que ver mucho con noticias, pero mi canal principal
para consumir contenido de noticias es Twitter. Y luego cada uno de los canales que me interesan. Si es un canal, un medio en Colombia, pues voy directamente a la página web del medio. Si es un medio en otro país, pues visito directamente la web. Entonces, la respuesta corta es no. Yo creo que este comportamiento llegó para quedarse. Claramente este año 2020 ha acelerado el comportamiento porque cuando estuvimos en cuarentena tanto tiempo, 4 o 5 meses en cuarentena en la casa, pues ese tiempo encerrado en casa sí era más propicio para poder estar más, digamos, distraído. Finalmente consumimos contenidos en 3 direcciones que lo hemos comentado los dos. Consumimos contenido por entretenimiento, para informarnos o para educarnos. No es lo mismo estar informado que estar educado. Entonces, queremos aprender, consumimos para aprender. Queremos estar informados, consumimos para estar informados. Queremos entretenimiento, pues consumimos para poder estar un rato agradable. Entonces, no importa cuál sea el canal o el propósito, si entretenimiento, información o formación, educación, pues al final ese comportamiento llegó para quedarse. O sea, sí o sí hay que hacer contenido. Claro, además que revisemos algo, es un tema de oferta y demanda, ¿no? Claramente hay más demanda que en este caso oferta desde el punto de vista del que produce contenido, pero finalmente ese contenido pues tiene que ver mucho con la forma de ser. A mí me encantaría producir contenido como lo hace el brother, pero pues mi forma de ser no es la del brother, ¿sí? O sea, a mí me parece muy llamativo y reconozco, valoro mucho ese potencial creativo de personas como el brother y otras que son por naturaleza, digamos, chistosas, pero en este caso también al brother le gusta el tema educativo y combina las dos. Mi forma de ser me da, por ejemplo, para el tema del podcast, a mí me gustan los directos. Hoy en día, martes y jueves, por ejemplo, mañana, 7 de la mañana, tengo directo en Twitch, que es un canal que cada vez soy más gomoso de Twitch, y los viernes, igualmente 7 de la mañana, estoy en directo en Twitch. Entonces, a mí el tema del formato directo se me va bien, o por lo menos me siento cómodo, ¿sí? Creo que es importante producir contenido en formatos que nos sintamos cómodos. Que te gusten, que te gusten. ¿Cómo ha ido lo de Twitch? ¿Cómo ha ido? Bien, porque los que no conocen el mundillo de Twitch, los invito a pásense por mi canal, así como lo ven acá. Este es mi nombre, digamos, como me consiguen en Twitter, pero igualmente me consiguen en mi sitio web. Mi sitio web es igualito como está acá en pantalla, solo que es .com. Entonces, yo siempre estoy en todas las redes de esta manera, que es mi nombre, davidalvaradomu.com, o en Instagram o en Twitter. Y en Twitch, pues es igual. Mi canal es tal cual como está acá. Para llegar a ser afiliado en Twitch hay que tener por lo menos 50 seguidores, ¿sí? Y yo ahorita estoy como en más o menos llegando a 70. Entonces, si me pueden dar un empujoncito, pues bienvenidos a Twitch, a darme un empujón, porque recordemos, o si no lo saben, Twitch fue comprado por Amazon. Los que tienen Amazon Prime pueden apoyar económicamente una cuenta de Twitch, en este caso podría ser la mía si quieren, y no gastan un solo peso porque ya están pagando Amazon Prime. Entonces, digamos que Amazon está apostando mucho por temas de directos con Twitch, y ahora Amazon comenzó también su plataforma de podcast a propósito del tema del podcasting. Noten lo canchero que es, ¿no? Esa parte siempre va al final de un podcast y él no es. Ya llegó, hizo su campaña y muy bien, qué canchero. Bueno, David, las personas sufren mucho en cuanto al contenido. Usted ya nos mostró las 3 temáticas: informativo, educativo, entretenido. ¿Qué hay? ¿Puede alguien hablar de varias cosas o tiene que enfocarse en un solo tema? No, yo solo tengo que hablar de emprendimiento. No, pero es que a mí también me gustan los temas de psicología. Creo que una hora antes de hablar los dos, me habló alguien para una consultoría y pues él me preguntaba eso. Tengo unas ideas para humor, pero también quisiera inspirar. ¿Qué consejo le daría usted a esta persona? Hay una frase que me encanta, la frase no es mía, tampoco voy a decir el autor porque no lo recuerdo, pero la frase me gusta mucho y de pronto se ha escuchado, no, seguramente no va a sonar nueva la frase, y es la importancia de saber un poco de todo y mucho de un poco. O sea, si tuviéramos un lápiz, como lo tengo acá, este lápiz tiene una longitud, ¿cierto? El lápiz es ancho. Entonces, es como saber un poquito de estos temas, un poquito, pero poder tener 1, 2 o 3 y en este irse profundo.
Entonces, siempre es importante saber un poquito de todo, pero saber todo de un poco. Esa es la frase. Un poquito de todo, pero todo de un poco. Entonces, cuando hablamos de todo de un poco, no tiene que ser una vertical, podrían ser 2 o 3 verticales, pero en esos 2 o 3 temas ser bastante profundo. Y creo que eso nos va a dar, primero, una oportunidad de entablar relaciones, que este mundo es de contactos. Hoy en día, a propósito del cambio de comportamiento, el tema del networking es genial. Para hacer negocios, yo estoy promoviendo mucho el uso de LinkedIn, que cada vez es una red social, primero que salió antes que Facebook, ojo con eso, mucha gente no la conoce, pero LinkedIn salió antes que Facebook. Es más para profesionales, ¿no? Es más para tema negocios, por ejemplo, en el caso del brother, pues bacano estar ahí porque conecta con empresas, digamos que quieras conectar con empresas y con gente que tome decisiones en empresas de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla o incluso de otros países, pues en este caso LinkedIn es genial para hacer relaciones de las que llaman business to business, que no es más que negocio a negocio, B2B. Sí, ese es otro podcast porque inclusive yo lo recomendé a usted para un negocio porque a mí me gusta lo que usted dice, o sea, uno tiene como en su fortaleza, en lo que es muy teso. Entonces yo, por ejemplo, cuando las empresas las asesoro más que todo en la parte o de video marketing o de clima organizacional, y ya, pero ya que me dicen, no, profundicemos en tal tema de LinkedIn, yo les doy como el indicio de lo que sé, pero cuando quieren ahondar en cómo crezco en LinkedIn, entonces me dijeron, bueno, ¿y a quién me puede recomendar? Y yo di su nombre, entonces eso lo dejamos para otro podcast para no abrirnos del tema, ¿vale? Ahí tenemos para crear contenido de Twitch y de todo, pero ya en otro podcast suyo donde lleve a Branimir o a Bregario, no sé, a cualquiera. Son los duros. Sí. La idea es poder llevarlo mano a mano. La gente los quiere más que a mí. Bueno, siguiente pregunta técnica ya. ¿Con qué arranco? O sea, ¿necesito un micrófono especial o usted arrancó con el micrófono del celular? ¿Con qué software? Hasta ahí. Y luego vemos la parte para subirlo, si es complicado o no. A mí me parece clave arrancar con unos audifonitos. O sea, no se requiere, pero si tenemos unos con los que vienen con el celular. Si tenemos los del celular, me parece ese coge buen audio. Sí, yo trabajo con este. Este incluso lo tengo para trabajar. También tengo, pues ya luego compré mi microfonito, ¿cierto? Audio-Técnica, pero este lo compré tiempo después. Entonces, para mí, estos son ideales, digamos que son los consentidos y son suficientes. Y en este caso, recordemos cómo Spotify, que hoy en día es, digamos, los papaupas en tema de podcasting, Spotify compra Anchor hace más o menos 1 año y medio, 2 años. Entonces, Anchor siempre ha sido muy amigable, siempre ha sido una plataforma muy interesante. Yo conocí Anchor porque en el último mundial, en el de Rusia, yo hice una colaboración con un gran amigo en México. Es un periodista deportivo en la Ciudad de México, un crack. Tiene una habilidad para las cifras, las estadísticas, la historia del fútbol. Y yo quería, justamente para la empresa de mi familia, pues quería hacer un podcast sobre el mundial. Entonces, yo que necesitaba una plataforma que me permitiera enlazarme en directo con él en la Ciudad de México. Y ahí conocí Anchor. Y desde que conocí Anchor ha sido mi plataforma preferida. Es importante entender algo, que es algo técnico, pero es sencillo. Y es así como para un sitio web tenemos un hosting, el podcast necesita un hosting. ¿Qué ocurre con Anchor? Que Anchor nos permite tener hosting gratuito. O sea, 0 pesos y tenemos ahí el hosting de nuestro podcast. Yo tengo mi sitio web reciente, a raíz de la cuarentena, fue cuando decidí lanzar mi sitio web. Y yo también tengo mi podcast en mi sitio web, o sea, también uso el hosting de mi sitio web para el podcast. Si alguien va a comenzar de cero, digamos que si alguien dice, David, voy a comenzar de cero, yo le diría que empiece en orden, porque la realidad es que uno empieza, digamos que en desorden, en la medida que uno va aprendiendo, ahí va nivelando las cargas. Pero si alguien no ha comenzado y me pregunta por el orden, primero podría ser, si tiene sitio web o si puede tenerlo, que me parece ideal, y lo podría hacer con el brother, entonces tener su página web, ¿cierto? Su propio hosting y ahí mismo, con el plugin, hay varios, pero con algún plugin para podcast, yo utilizo Easy Digital Downloads
y con alguno de esos plugins puede tener su propio podcast ahí alojado en su propio hosting. Y luego, con ese RSS, que es la parte técnica, la dirección que le genera el podcast, pues lo lleva a Google Podcast, lo lleva a Spotify, lo lleva incluso a Anchor, lo puede llevar también a Apple Podcast, a donde quiera, pero lo lleva desde su RSS. En mi caso, por lo que les cuento de mi proceso, pues tengo dos, el de Anchor y el de mi sitio web. Ok, o sea, usted lo sube al RSS gratuito de Anchor y aparte vuelve y lo sube al suyo, ¿sí? Lo guarda en ambos lados. Es correcto. Tengo como un backup y utilizo mi propio hosting como backup, pero cuando ustedes entran a Spotify o entran a Google Podcast o entran a Apple Podcast, ustedes van a ver mi podcast ahí, pero ese es el hosting de Anchor que me lo lleva hasta esas plataformas. Eso está bien porque eso no lo afecta. O sea, hay veces que las personas dicen, ay, pero es gratuito y después yo cómo monetizo el podcast o le van a meter publicidad, porque uno cuando normalmente le da acepto términos y condiciones, uno ni lee esa parte. Pero yo pienso que quienes creamos podcast, y no hemos hablado del objetivo porque arrancamos de una vez con la parte técnica, pero usted me lo decía en una conversación, más allá de monetizarlo, ¿cuál es la meta? La meta es crear ¿qué? El concepto de qué. Claro, esta pregunta es clave para cualquier tema, ¿no? Para un emprendimiento, para algún propósito, incluso ahora que estamos hablando de... Alguien lo puede ver como perder tiempo, pero estos manes ahí hablando solos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, a las personas? José Alcides Gómez dice que utiliza el hosting de Evox. Evox es español y también presta ese servicio de hosting. Exactamente, yo trabajo con el de Anchor. No, el preguntarse el propósito es supremamente clave. Es una pregunta sencilla, pero es jodida, es muy jodida de responder. Creo que es una pregunta constante. Yo tengo hasta un tablerito y me pregunto a mí mismo, ¿no? Esos diálogos muy temprano por la mañana, me gusta tomarme un tecito, hacer esa meditación. Y claro, entonces es la conversación entre David 1 con David 2, pero esa revisión nos ayuda a tener como las metas muy claras y los pies sobre la tierra de para dónde vamos. En mi caso, para mí el podcast no es para monetizar el podcast como tal, sino el podcast para mí es el vehículo en el que yo muestro lo que realmente quiero vender, que es mi propuesta de valor. Y lo que yo vendo en este caso es consultoría en modelo de negocios y consultoría en temas de comunicación, en este caso más una comunicación digital por lo que estamos hablando, que es producto de la experiencia, como hablábamos del podcast o como hablábamos de LinkedIn, pero enmarcado en el modelo de negocio de la empresa. Muy bien, excelente. Es que ese es el propósito, chicos, quienes estén viendo esto en diferido o quienes lo estén escuchando, es construir marca personal. Le voy a dar otro concepto que yo manejo, por el que creo videos, que de hecho usted siempre me dice, brother, su contenido es demasiado evergreen, le falta call to action, pero porque el contenido que yo creo permite crear una venta asincrónica, ¿sí? Quiere decir a destiempo, o sea, para mí que he dado charlas, digamos, ante 200, 300 personas, reunirlas ese día, pues requiere todo un tema logístico, que todo el mundo saque el tiempo, y obvio, es un privilegio, me encanta, creo que una de las cosas que más extraño es hablar ante muchas personas porque la energía es muy chévere, pero, como les digo, es complicado reunir tanta gente. En cambio, yo cuando subo una de las historias a WhatsApp o un video a Facebook o ese tipo de contenido, otra persona me puede llamar y me puede decir, brother, ¿cómo hago para crear un podcast? Yo le puedo decir, ya después de este video podcast, le puedo decir, le comparto el link. Y la persona va a estar aprendiendo tanto de lo que yo acabo de decir, por ejemplo, que uno de los propósitos es la venta sincrónica, como de toda la parte técnica que nos está enseñando David. Entonces, están aprendiendo y ya cuando quieran pasar a la ejecución, cuando digan, listo, ya quiero contratar el servicio, pues ya tuvo una conversación conmigo mediante este video o mediante el audio y ya puede tener más efectividad. Recordemos algo, brother, para la gente, digamos, de la comunidad del brother, y es que hay 3 caminos para darse a conocer. O sea, finalmente lo que queremos es buscar que nuestra audiencia crezca, o si no tenemos, pues crearla. Y en este caso de un negocio, pues tener clientes potenciales que puedan llegar a engrosar esa base de clientes que tenemos en la empresa o en nuestro negocio. Entonces, para eso, pues tenemos que darnos a conocer. Y finalmente tenemos 3 caminos. El camino que yo llamo del tiempo,
el camino del dinero y el camino de la suerte, y ya vamos a ver que el de la suerte no es tanta que digamos 100% suerte. El del dinero, el del tiempo, ¿cuál es? Es crear contenido. ¿Por qué? Porque si no tenemos billete para comprar y pagar anuncios y campañas, pues entonces deberíamos estar creando contenido pues alrededor de lo que queremos nosotros o de lo que nuestro negocio hace, para cuando alguien esté buscando, ¿sí?, miel de abeja, pues si yo soy un apicultor y produzco miel de abeja, las bondades de la miel de abeja. ¿Por qué la miel de abeja es buena para la pandemia? 5 beneficios de la miel de abeja para el COVID-19. O sea, vainas que sean real, que sean verdad, pues acá estamos hablando de decir la verdad. Y si la miel de abeja tiene vitamina C y en este caso fortalece el sistema inmune, y estamos hablando de una pandemia que tenemos que estar fuerte, pues la miel de abeja puede ser un interesante elemento para consumir. Entonces yo soy apicultor, pues no es lo mismo únicamente colocar foticos de mi miel de abeja bonita, sino cómo creo contenido alrededor de, hombre, tengo un producto de muy buena calidad, pero la gente no lo sabe. Y cuando la gente está ahí buscando beneficios de la miel de abeja, ¡pum!, aparece mi blog, por ejemplo, si es un post en un blog, o aparece mi video, si es un video en YouTube, o aparece mi podcast, si es un podcast, y yo puedo ser un apicultor de los patios o de la zona rural de Cúcuta, o un apicultor de Chinácota, y tengo un productazo, pero si no me voy a conocer, pues finalmente la gente no es adivina. Entonces, ese es el tema de producir el contenido, ¿no? El famoso marketing de contenidos, pues la vida del tiempo. Les digo esto porque, pues, como todo su proceso, ¿no? El brother puede ser un buen papá, pero si queda embarazado en los próximos minutos, pues posiblemente el embarazo dure 9 meses. La mamá puede ser la mejor mamá, pero por lo general dura 9 meses. Entonces, todo lleva un proceso. El segundo es el tema del dinero, y es que si tenemos un recurso, pues podemos generar campañas, y también acá el brother es un asesor en el tema y deberíamos tener una persona que sepa del tema. Ahora, si pudiéramos hacer las dos, es genial, algo mixto, generar contenido, pero también poder meterle un poquito de billete en la medida, pues, de la chequera, ¿no? En la medida de la billetera, poder tener un recurso y poder hacer esa campaña mixta, que sería muy interesante. Y el tema de lo que les hablaba, digamos, lo que les dije que no era tan suerte, pero llamamos suerte, es cuando digamos, pensemos en un influenciador que se encuentra con la miel de abeja y está bien fregado de la gripa y se encontró con la miel de abeja, se la tomó y le cayó bien, y el tipo o la muchacha sale mañana en una foto con la miel de abeja en Instagram y tiene un montón de seguidores, pues ahí podría haber un golpe de suerte, porque la miel de abeja salió en el perfil de Instagram de una persona con muchos seguidores. Pero si cuando alguien lo vea en el perfil de esa persona influenciador o influenciadora y vaya a su perfil, usted no tiene suficiente contenido, usted no está preparado, pues hasta ahí le llegó la suerte. O sea, el tema de la suerte tampoco es tan suerte, porque estamos hablando de la preparación. Cuando lo ven y usted lo encuentran y también usted tiene un buen soporte, unos buenos contenidos, encuentran lo que les digo, los artículos, encuentran una buena imagen visual, encuentran una buena propuesta de valor, pues ahí es cuando se encuentra la suerte con la preparación. Exacto, pero no va a pasar nada si no has acumulado contenidos. Entonces arranquemos, lancémonos a crearlos. Me encanta ese tipo de mentoría. La verdad es que David es un capo y un teso en la forma en la que explica los conceptos. ¿Cómo estructuro el podcast? Digamos, solo me pongo a hablar. Yo he escuchado muchos podcasts que se vuelven muy técnicos, otros que se vuelven... hay para todo, ¿no? Pero ¿cómo lo estructuro? ¿Qué pensaría la gente? Porque si me pongo también a hablar horas y horas, pues no tiene propósito, ¿no? Mire, hay una pregunta de José Alides que me parece interesante. Sí, es una persona del mundo del podcast, por lo que estoy leyendo acá, y entonces dice que qué tan recomendable es subir el podcast a YouTube. A mí me parece que es recomendable. Yo no tenía canal de YouTube, digamos que primero tuve podcast y luego empecé con el tema de YouTube, y me parece que es una estrategia para que nos encuentren. O sea, por ejemplo, mi más reciente episodio, yo le comentaba al brother que tenía un interés particular y yo le decía, qué casualidad, mi último episodio es una clínica de fertilidad. No les voy a decir qué tema estaba tocando con el brother, pero es una clínica sobre fertilidad acá en la ciudad. Entonces, si alguien está en YouTube, que sabemos que YouTube hoy en día es un buscador muy potente, entonces alguien está buscando fertilidad o planes de fertilidad o lo que se llama más técnico como fertilidad asistida, y yo tengo ese contenido en YouTube,
puede que alguien me encuentre. Entonces, digamos que desde ese punto de vista de aprovechar la potencia del buscador de YouTube, es recomendable José Alides. Y la pregunta que me hace el brother de la estructura tiene que ver mucho con el tono. Aquí yo le respondo al brother con una pregunta, y es, ¿cómo quiero que suene mi podcast? Cuando yo digo cómo quiero que suene mi podcast, me refiero al tono. Desde la comunicación, yo no soy comunicador, digamos, de profesión, pero pues me gusta este tema. Entonces, yo siempre tengo una frase que es, uno puede aprender lo que uno quiera. O sea, pues uno hoy en día no tiene que ir a la universidad para aprender, uno puede, desde que uno tenga el interés, uno puede aprender lo que sea. Entonces, hace referencia a... La dijo Elon Musk, ¿no? El Iron Man de la vida real dijo, hoy en día todo lo puedes aprender en internet gratis. Si vas a la universidad es para divertirte y hacer conexiones. La universidad es un excelente medio para hacer networking con profesores, con compañeros, es genial. Pero en este caso es el tono. Entonces la respuesta viene con preguntarnos cómo quiero que sea el tono de mi podcast. Acá tiene que ver mucho con lo que yo decía al principio. Cuando estamos consumiendo podcast, por ejemplo, yo anoche, dirían los mexicanos, me aventé una serie de podcast completa de unos chilenos, me parece muy interesante, sobre ciencia ficción. Entonces eran 10 episodios, pero eran episodios de 10 minutos, de 15 minutos, ¿ya? Y en este caso, ese libreto estaba hecho pues para enganchar con muy poquita duración. Yo tengo en este momento un espacio en la emisora de la Gobernación, martes y jueves, que son cápsulas de emprendimiento de 15 minutos. Entonces, como yo tengo claro que es 15 minutos, yo estructuro, en este caso, mi guión o mi contenido para 15 minutos. Para mí es más sencillo ser natural, entonces yo tengo un hilo conductor, algunos momentos, pero yo no elaboro un libreto como tal, porque también hay una virtud y hay unos comunicadores que son muy hábiles cuando tienen un guión, pero lo van leyendo y no suena que estuviese leído. Ahora, hay personas como yo, de pronto, que no tenemos tanta habilidad, que si me pongo a leer un guión, me va a sonar muy leído y a mí no me gusta eso. Entonces, lo que tengo son ideas principales, lo que no se me podría escapar, cómo abro, cómo cierro, es clave cómo cierro. Es como cuando uno quiere ir a una cita con la pelada que le gusta, la pareja que le gusta, es clave cómo abre y cómo cierra, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, cómo abro y cómo cierro es clave, y lo que tiene que ir en el medio que no se nos puede escapar. Ese es el estilo mío. Otras personas podrían tener un guión, sí, es válido tener un guión. Y el otro tema de cómo conquistar con David Alvarado, porque ese hay que hacerlo, pero con Juan Bregario. ¿Cómo conquistar? El galán de galanes. A él le va muy mal. Galán de galanes, Juan Bregario. Pero en este caso también es importante el formato. Si es un formato entrevista, hay personas que les gusta tener prediseñadas las preguntas, y hay personas que quieren que las preguntas surjan en el transcurso de la conversación. A mí me gusta más que las preguntas surjan, digamos, de esa dinámica de la conversación. Pero eso también me lleva a un reto, y es que se me hacen que mis episodios son largos. ¿En qué sentido largos? Son 45 minutos, son 60 minutos, pero porque yo intento, y es mi propuesta de valor del podcast, poder llegar a entender el pensamiento de la persona que yo estoy entrevistando. Perfecto. Ya que habla del pensamiento, en la parte neuronal, digamos, cuando uno crea el contenido, uno quiere pues que llegue a las personas, pero creo que las cosas que más lo limitan a uno o que lo frenan es que al comienzo el contenido no llega, no tiene como ese alcance. ¿Cómo maneja David, cómo gestiona o autogestiona neuronalmente su, no sé, la frustración, el fracaso? ¿Cómo lo hace? Yo lo aprendí cuando yo estaba trabajando en ventas, porque si alguien no ha trabajado nunca en ventas, no se imagina la frustración que es no vender. Todos los que han trabajado en ventas o trabajamos en ventas, entendemos que es importante hacer un cuero duro, ¿no? O sea, hacer esta coraza, pero esta coraza es dura en la medida que uno le van diciendo que no. Y claramente un vendedor quiere vender. Si yo soy vendedor de esta cosa, pues yo quiero vender esto. Y cuando me dice que no, pues
pues finalmente yo tengo unas metas y también tengo unas obligaciones y soy un ser humano normal, entonces me voy frustrando, ¿no? Y entonces amanezco así y luego es como, uy, se va bajando la curva. Y en este caso, el ejercicio de las ventas me enseñó a borrar, no tengo un borrador, a mí me gusta ser visual, a borrar, como un borradorcito, a borrar la línea límite, porque una persona que tenía mucha experiencia en ventas y me estaba enseñando hace muchos años me dijo una vez, David, ¿usted qué tanto se frustra? ¿O qué tan bajita tiene su línea de frustración, su línea límite? Y yo le dije, no, pues yo soy fuerte, yo puedo subir muy alto la línea límite, ¿no? Mi lógica era, entre más suba la línea límite, pues digamos que yo creo que no la voy a tocar. Y él me dijo, usted la puede subir mucho, pero le recomiendo, si usted quiere ser bueno en ventas, que la borre, porque en algún momento va a tocar su línea límite. Y eso me lo estaba diciendo una persona con mucha experiencia, yo lo escuché, me gusta aprender de las personas, me gusta escuchar, y yo dije, qué berraquera, pues bueno, vamos a hacer eso. Y claramente para mí funcionó, borrar esa línea límite, y en este caso mi pensamiento es por proyectos. Entonces yo tengo una temporalidad por proyectos. Ejemplo, yo dije, voy a hacer que el podcast funcione, pero yo no vivo del podcast en este momento, yo no estoy monetizando el podcast. Entonces voy a hacer un producto mínimo viable del podcast. ¿Qué quiere decir eso? Voy a establecer unos recursos mínimos que me permitan que mes a mes el podcast funcione, pero unos recursos que se acomoden a mi cartera, a mi billetera, ¿cierto? Entonces, si para mí esa billetera tenía un recurso de 500,000 pesos mensuales, por decir un ejemplo, pues no podía pasarse de ahí. Pero yo sabía que si era con eso, el podcast funcionaba. Así me escuchara una persona o me escucharan, en este caso, 100 personas por episodio. Hoy en día estoy llegando con estos 9 meses que les cuento desde que arrancó la cuarentena, que fue cuando me puse hice un cambio del podcast como hobby, que fue como empezó en el 2018, al podcast como proyecto personal. Y esto fue gracias al coronavirus. Le debo agradecer esto a la pandemia. Y en la cuarentena dije, eso tiene que ser mi proyecto personal. Y como ese proyecto personal, llevo ya 3,300 descargas en estos 9 meses. Algo que para mí es importante porque son mis números. Alguien puede decir, es muy poquito. Y yo siempre pienso que es relativo, ¿no? Grande, pequeño, ¿comparado con qué? Exactamente. Sí, pienso lo mismo. Pienso que 3,300 y entonces siempre nos comparamos con el referente que escuchamos, pero debemos de compararnos con las masas y las masas no están creando podcast, entonces en ese sentido está volando. Yo pienso también con respecto al guión, por ejemplo, usted va sacando el tema y a mí me surgen las preguntas, entonces también creo que sí es muy importante lo que dice David, piensen en el cierre. De hecho, en los discursos y las conferencias, en los temas de oratoria que asesoro, lo que la gente más recuerda es cómo usted abre y cómo cierra, no recuerdan más. De hecho, yo hablo y la gente solo recuerda que digo Pillen Brothers y seguimos en modo huracanado y se olvidan de todo lo que yo dije. Pero eso ayuda a que la gente diga, ¿cómo saluda? ¿Por qué saluda así? Y entonces eso genera marca, que es lo que estamos hablando, generar marca personal. Listo, entonces ya nos enseñó cómo publicarlo, dónde publicarlo. ¿Cómo lo promociona? ¿Se puede pagar? ¿Ya se puede pagar un podcast? O sea, ¿se le puede pagar a Spotify, a Anchor para que lo muestre igual como yo pagaría una campaña de Instagram? Hay unas buenas prácticas antes de pagar, que sí se puede pagar, que las aprendí con el tiempo, como todo, ¿no? Como cuando uno quiere aprender a montar bicicleta, pues hay que caerse, hay que rasparse y uno va aprendiendo. David, ¿uno con qué escucha podcast? ¿Con café, agua? ¿Usted con qué? En este caso, yo soy de agua de panela, hermano. Yo soy de aguapanelita de Arboledas. Yo tengo aquí un cafecito, yo sí soy cafetero, un cafecito ahí. Soy de consumir local. Bueno, en la mañana yo tomo café, muy temprano tomo té, en la mañana después de desayunar tomo café y ya a esta hora café no tomo sino agua de panela. A mí me criaron con agua de panela con limón y me gusta la agua de panelita. Pero en este caso recordemos algo que usted preguntó que es clave, ¿no? Una cosa es la producción. Otra cosa es la postproducción, cuando podemos hacer postproducción, pero otra cosa es la publicación y la distribución. Si caemos en el error... Publicación es subirlo. Exactamente. Promocionarlo. Exactamente. Si caemos en el error de publicarlo y no distribuirlo, la embarramos. Entonces, en este caso, la buena práctica que aprendí posteriormente es tener, por ejemplo, 10, ojalá 10, si no por ahí 7 episodios o 10 episodios y cuando los publiquemos, publicarlos todos de tacazo.
¿Qué quiere decir esto? Yo no lo hice así porque yo no sabía, yo fui aprendiendo sobre la marcha. Yo publiqué uno, luego otro, ni siquiera tenía producción de contenido en cola. Hoy en día yo tengo las próximas, o sea, el próximo mes ya lo tengo en cola, ya tengo ya producido. También tiene que ver mucho con una buena práctica que es el calendario, manejar un tema de productividad, no solamente para el podcast, sino para el trabajo, para el negocio y para la vida, tener un calendario. Y en este caso, pues hay muchas herramientas. Yo utilizo Google Calendar, que me parece práctica, pero igualmente los contenidos se pueden, digamos, agendar, lo que se llama calendarizar. Y en ese sentido, en este caso, si uno puede tener esa producción de 10 episodios y publicarlos todo de golpe, Spotify lo valora más. Hace un año, el rey del podcasting era Apple. Apple Podcast era, digamos, su majestad, Apple Podcast. Pero hoy en día, yo no tengo gorrito, hermano, pero hoy en día Spotify se los está comiendo vivos. Y lo que ya les contábamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con la pelea dura que se va, ya con Amazon se va a colocar bien dura la puja, pero Spotify está tomando mucha ventaja. Este podcast de ciencia ficción que escuchaba anoche, por ejemplo, es un contenido exclusivo para Spotify. En algún momento, Spotify le puede llegar a la puerta de alguno de nosotros a decir, hermano, me gusta su contenido, le pago tanto por la exclusividad, como lo hizo este año en plena cuarentena con Joe Rogan. Joe Rogan, que es el podcaster más duro de Estados Unidos, el próximo año va a tener su contenido solamente en Spotify. Hoy en día usted lo consigue en todas las plataformas, incluso en YouTube, pero el próximo año ya el hombre firmó. La cifra se me escapa, brother, pero fueron cientos de millones de dólares que el hombre le pagó a Spotify por la exclusividad. Entonces, ojo, los derechos siguen siendo del productor, pero esto que le pagó Spotify es para que solo esté ahí. Es como cuando vemos en Netflix, contenido exclusivo. Ya el RSS no está en otros lados. A partir del próximo año no. Y entonces, en este caso es así. Y lo otro, si tenemos la posibilidad de pagar, pues podemos pagar tanto normal, la campaña de Google, la campaña la campaña que podemos también hacer en Facebook. Y hay plataformas, como en el caso de iVoox, hoy en día están saliendo más plataformas que también están reconociendo publicidad, si queremos y aceptamos los derechos, pero si el contenido es exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? iVoox funciona muy bien. En el caso de España, los españoles usan mucho la plataforma de iVoox. Yo tengo bastantes amigos en España a raíz de estar en Twitch. He hecho una comunidad interesante de gente en España y veo que ellos, los podcasters españoles, son muy de iVoox. Pero seguramente más adelante para América Latina o para Colombia, Spotify se va a hacer más atractivo porque en este momento Anchor en Estados Unidos ya permite monetizar. Así como por ejemplo, uno puede monetizar con YouTube, ¿cierto? Anchor en Estados Unidos permite monetizar. En Colombia todavía no, pero eso tiene que llegar a pasar. ¿En qué momento creo que pueda pasar? Cuando aquí en Colombia podamos utilizar Stripe. En este momento, las grandes plataformas en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, hacen las transferencias a través de Stripe. En Colombia hoy aún no funciona Stripe, pero yo creo que es cuestión de meses y esperaría que el próximo año ya Stripe funcione. Hoy ya tenemos PayPal, pero las comisiones de PayPal son más elevadas que las comisiones de Stripe. Ok, perfecto. Entonces, para publicar, ¿tus podcasts están en Apple o no? En Apple, en Google, en Spotify, en Anchor. En este caso yo estoy en 11 plataformas. Las más conocidas son las que menciono. Pero en total son 11. Está también, por ejemplo, hay una que se llama, bueno, en iVoox ya dijo que está. Hay una que veo que por acá que se llama Podium, no sé. Podium. Ahí Sí. también. En este caso, por ejemplo, Podium está optando por el contenido exclusivo. Sí, eso veo. El podcast que está en Podium no está en otro lado, eso veo. Entonces, en este caso ellos están optando por ese contenido exclusivo. Hay una startup mexicana muy interesante que cobra $12. Es otro modelo, que es el podcast de pago. Y así como uno paga Netflix, pues en este caso ellos cobran $12 mensuales y le abren a uno todo el abanico, todo el catálogo de podcast. Se llaman Vic. Ellos son
han pasado por Y Combinator, pero son mexicanos. Se llama Pamela Valdés, la fundadora. Tiene una empresa solamente basada en temas de podcasting, es muy interesante. Súper, súper. Qué bacano hablar con alguien que sabe el tema. Listo, entonces ahí ya tenemos, defina su propósito, arme su estructura, tumbe los miedos. Hay una razón en competencias blandas y es muy de la cabeza. Usted habla de que habla conmigo mismo y se dice mí mismo, ¿yo por qué hago esto? Y es la voz del impostor, psicológicamente la llaman así, pero es esa vocecita que te dice, no lo hagas, ¿usted quién es para venir a enseñar, para hablar de eso? Y a veces esa voz reencarna en una persona, en un familiar, en la novia, en alguien, y no haga eso. ¿Cómo tuvo esa voz o no? De pronto es inmortal. Sí, en una de las cápsulas que hago para la emisora, grabé justamente ese tema, el síndrome del impostor, así lo presenté. Claro, yo creo que yo lo tuve y yo creo que es algo normal de todos, pero es lo importante saber que todo nos pasa, porque el síndrome del impostor, primero, nos lleva a posponer. Era lo que me llevaba a mí a posponer lo que les contaba al principio. Segundo, nos lleva a pensar que la audiencia puede saber más que nosotros. Y en el momento que yo entendí que le podía aportar valor a alguien, dije, yo puedo hacerlo. De repente, no le voy a aportar valor a todo el mundo. Y justamente, así como decía mi abuelita, ¿no? Cada tiesto con su arepa. ¿Qué quiere decir cada tiesto con su arepa? Hay audiencias para todos. O sea, puede ser que alguien llegue acá a este contenido y le parezca, wow, revelador. Pero puede ser que otra persona esté de pronto muy avanzada y diga, todo esto ya es más de lo mismo, ya me lo sé. Entonces, cuando yo entendí que le podía aportar valor a un grupo de personas, yo vencí ese síndrome del impostor y dije, yo puedo hacerlo. Y también entender lo que les digo, que el contenido mío no tiene que gustarle a todo el mundo. O sea, eso es algo muy claro. Es como la belleza, ¿no? ¿Quién es la mujer bonita? Pues la que es bonita para usted. Usted solamente tiene ojos para la murciélaga. Sí, para su mujer. Entonces, pero no quiere decir que para la que sea bonita para mí, que en este caso mi pareja también, o sea, ahí estamos en la misma, hermano. Creo que hay una conexión muy brava. Oiga, con esta cuña tienen que premiarnos, ¿no? Ellas cuando la escuchen. Entonces, es algo igual, es relativo. Yo creo que las audiencias no son para todo, como el contenido no es para todo. A mí me encanta el podcast, algo que me parece una cualidad, el podcast me parece que tiene una cualidad muy bonita y es el consumo pasivo, que yo puedo estar lavando los platos y escuchar un podcast, yo puedo estar trotando y escuchar un podcast, ¿sí? O puedo estar en el computador y escuchar un podcast mientras hago un trabajo en el computador. Entonces, esa facilidad del consumo pasivo fue lo que a mí personalmente me enganchó. Ya no conduzco tanto como antes, pero cuando salía casi todos los días, hoy tengo la oportunidad de trabajar desde la casa por ahí 2-3 días a la semana, pero anteriormente cada vez que yo conducía, en lugar de colocar la emisora, yo colocaba un podcast. Exacto. Bueno, aquí José Ali dice que a nivel hispanoamericano hay un podcast Víctor Abarca, se llama Café con Víctor. Bueno, prácticamente a mí el podcast me parece que es muy íntimo, David. O sea, me parece que en las grandes ciudades los podcasts venden más. Obviamente jugamos acá de locales en Cúcuta, donde una ciudad privilegiada porque uno alcanza a ir en 10 minutos a todos lados y alcanza a hacer siesta, un fenómeno antropológico y cultural que no conocen en las grandes ciudades. Pero en la gran ciudad, como usted tiene que desplazarse 20 minutos, 30 minutos, una hora, pues obvio, va aburrido, pues se va capacitando. Entonces yo les recomiendo a las personas que están escuchando esta información o viendo, que creen su podcast porque pueden expandir su marca, pueden hacer que explote, porque de hecho yo he tenido el privilegio de dar asesorías en Cali, estoy haciendo unas asesorías para alguien en Michigan, entonces ha sido como muy bacano y lo descubren a uno gracias al contenido que uno lanza por internet. Entonces esa es como la... Exacto. Y las temáticas son las que ustedes quieran, ¿no? Yo estoy haciendo una producción sobre astronomía, claramente yo no sé sobre astronomía, pero hay una pareja de astrónomos que son de norte, bueno, uno es de norte de Santander, y su pareja es venezolana, y a mí me parece interesante la divulgación y cómo poder llegar a muchas personas a través de un contenido. Entonces, me pareció curioso aprender sobre astronomía y qué mejor que a través de unos científicos
y mejor todavía que uno de ellos es de Norte de Santander, en este caso Sergio Andrés es ocañero. Entonces, o sea que el podcast que usted hizo de astronomía, ¿ahora le creó serie o qué? exactamente, la serie está en producción, se va a lanzar en diciembre, va a tener, le voy a dar acá una primicia, se va a llamar La Onda Cósmica, y es una serie, digamos, en coproducción con los científicos, que son los que saben de la materia, y en este caso yo los invité, digamos que la propuesta nació de mí, pero ellos con el manejo de la temática, pues entonces nos juntamos y van a ser 6 episodios, una miniserie de 6 episodios. Bueno, eso está brutal. Yo también considero que soy un divulgador de información. Oiga, está brutal eso, está brutal, porque sobre todo yo hablo de clonarse, ¿no? Lo hablaba mucho en los videos, hasta ahora pues estoy aprendiendo aquí de usted y de internet el tema del podcast, pero eso es clonarse, ¿no? Es que haya más brothers, por ejemplo, en este caso hay muchos podcasts de David, o sea que hay muchos David ya en internet, y eso permite clonarse e inmortalizar. David Aquino, José Alides Gómez Peñuela, está diciendo, uno va entrevistando a la persona, uno está aprendiendo, pero a la vez le está generando contenido a otras personas. O sea, prácticamente yo uso la palabra clonarse para decirle a la gente, es una forma de inmortalizar un momento, una buena conversación. Por ejemplo, con David hemos tenido muchas buenas conversaciones, todas las mentorías son así como él está haciendo, la gráfica, se agacha, brinca, salta, es súper divertido. Entonces, bacano que la gente se ha perdido de eso, solo lo he disfrutado yo y de pronto las personas que han estado conmigo en esas capacitaciones, pero ahora mediante este video podcast la gente va a poder escucharlo mientras está haciendo lo que sea. Entonces, ese es el propósito, clónense para inmortalizarse. Y el podcast es chévere porque es como que te susurra al oído, ¿no? Entonces es como más íntimo, ¿no? Yo siento que, y su voz se presta para eso, ¿no? También por eso creo podcast. Pues le cuento una vaina. Y eso que hay que estar como muy atento a las conversaciones. En la universidad me molestaban bastante de pronto por una voz fuerte o por tener una voz algo más gruesa que el promedio, ¿no? Que el normal. Pero no sé por qué nunca le presté atención, o sea, como que nunca paré bolas a eso. Y como les digo, estudiaba economía, yo estudié en la Universidad Nacional en Bogotá. Ha sido el tono natural. Yo tuve un tío que sí estuvo vinculado con la radio. Mi tío falleció hace 5 años y justamente el año en que falleció, la vida no está comprada y creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho a eso, que la vida es muy valiosa y no sabemos, hoy estamos acá, mañana no sabemos si amanecemos. Y en este caso, el año que mi tío fallece fue el año en que él me había invitado a participar en su programa de radio. Y yo estaba haciendo mis primeros pinitos en radio. Incluso había participado en algunos programas y es el año en que fallece mi tío. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con la pregunta 1 que usted me hizo, brother, porque sentía como ese legado de mi tío que no lo pude llevar a cabo porque el hombre fallece en medio de un proyecto. O sea, como que nos habíamos juntado ese año y él me dice, mi hijo, lo invito a participar de este programa, de este proyecto. Yo le digo, tío, de una, me gusta la idea. Y estaba hasta ahora empezando el tema cuando el hombre falleció. Entonces creo que también es una parte de rendirle tributo, de cada uno con su creencia, cada uno con su fe. En este caso, desde la parte espiritual, que me parece que es importante para todos los seres humanos, entendiendo que cada uno tenemos nuestras creencias, pero me siento también de pronto rindiéndole un tributo a una persona que fue muy importante para mí, en este caso, mi tío. ¿Cómo se llamaba? Alfredo Muñoz Jaime. Alfredo Muñoz Jaime pasó por Caracol. Al final, en sus últimos casi 15 años, tenía programas independientes. Tenía programas en la mañana, en la tarde, incluso los sábados. Y pues fue una persona muy inquieta en el tema de las comunicaciones, relaciones públicas. Una persona que para mi familia, en este caso para mi hermano, para mí, aprendimos mucho de él. Entonces, cada vez que estoy grabando algo, yo creo que lo tengo ahí presente. ¿Cucuteño? Cucuteño, claro, cucuteño. Bueno, estamos jugando de locales. Bueno, de eso se trata. Muy bonito el homenaje. Qué chévere sus palabras de encomio y de honra hacia su tío. Listo, para terminar tengo una sección. Espero que hayan aprendido mucho mediante este podcast. Tengo una sección que me preparé, Pille,
pille estas preguntas. Ahí va con ustedes. Entonces, es unas preguntas dicotómicas chéveres que he preparado. Entonces, rápidamente usted me dirá, ¿qué le da coraje o qué requiere coraje de su parte? Note que es la misma palabra, pero con doble connotación. Me da coraje la injusticia. Se me sube muy rápido la sangre a la cabeza y eso me da coraje. Y creo que la vida misma requiere coraje. El hecho de levantarse, ser agradecido en la vida, salir, en este caso puede ser salir de la habitación y saludar a la pareja, o puede ser salir de la casa y saludar a un vecino y sonreír. Creo que la vida requiere coraje. Muy bien. ¿Por qué sientes celo y de qué sientes celos? Celo de pasión y el otro es celos de... ¿Por qué sientes? Creo que los celos es algo que, digamos que lo que he intentado soltar, lo que me pesa y creo que me hace más complejo el camino. Acá tengo una piedra. Digamos que creo que uno tiene muchas piedras y a mí me saca la piedra muchas cosas. Entonces creo que lo que es pesado como las piedras es bueno soltarlo, ¿no? Lo que no nos sirve. Y creo que los celos es un sentimiento que nos resta energía. Y yo he intentado de hace un par de años dejar lo que nos da celos. En este caso, yo disfruto mucho y me alegro mucho cuando a mis amigos les va bien. Y hay personas que me preguntan, y esta pregunta me la hace mucho la gente cercana, ¿usted qué gana con eso? Cuando estoy haciendo algo por alguien y yo me quedo como, no, pues no me estoy ganando nada, pero le estoy ayudando a alguien. Entonces creo que parte del ejercicio de soltar lo que me dan celos de otra persona es justamente poder apropiarme del sentimiento opuesto. Y es el sentimiento que me llena de alegría cuando a alguien le va bien. Puede ser un poco lo contrario de celos. Exacto. De hecho, eso es una de las cosas que más me gusta de David, porque, pues, aparte del brother, no conocía a alguien que se interesara tanto en crear como esa sinergia con muchas personas y muy bacano. Tenemos que unirnos más. ¿En qué nadie le gana y en qué gana siempre? ¿Qué le gana siempre a usted y en qué nadie le gana a usted? Hermano, yo tengo una lucha constante conmigo mismo que hasta el momento me gana, que es el genio, ¿no? Como lo que decía la piedra, porque intento controlarme. Aquí en este podcast, carajo. Intento controlarme y hay algo que sí he podido lograr por ser consciente, ¿no? A veces nos dejamos ganar por algunas cosas y no somos conscientes. El hecho de ser consciente nos puede llevar incluso a presentar excusas, algo tan sencillo pero tan poderoso como presentar excusas cuando somos conscientes. Y en lo que yo creo que soy muy bueno, no sé si nadie me gane, porque creo que usted lo coloca en términos muy altos, como que lo que nadie le gana, pero en lo que yo creo que soy muy bueno y que de pronto soy mejor que mucha gente, ¿cierto? Sería en la persistencia. Yo me considero una persona persistente que la vaina se pone dura, difícil, pero ahí estoy dándole como esa gotica que va cayendo, como cuando dice que la gota va al cántaro tanto que al final lo rompe, ¿no? Entonces creo que soy bueno en la persistencia. Por lo tanto, en una carrera de resistencia soy bueno. En una carrera de velocidad no soy tan bueno. Muy bien. ¿Qué miedo venció y a qué le tiene miedo ahora? Mire, algo muy personal, pero no sabemos quién está acá escuchando o quién llegue y se puede sentir identificado. Vencí el miedo a la muerte cuando perdí a mi mamá. Hace 6 años, para mí ha sido el momento más difícil a nivel personal y fue cuando muere mi mamá, porque venía teniendo unos temas de salud, de una enfermedad renal, pero estaba bien. Entonces, pues todos queremos que la mamá o el papá viva muchos años. Y en este caso, mi mamá sufre una caída y esa caída le lleva a una fractura y 15 días después muere, cosa que no estaba en los planes humanos, ¿no? No estaba en nuestros planes. Entonces tuve la oportunidad de hacer un proceso con mi mamá de 15 días cuando ella llegó a la clínica y
cada vez se enfermó más, la UCI, cada día más difícil hasta cuando se desconectó. Cuando me pude despedir de ella, que fue su último momento consciente, duró varios días más, pero ya no estaba consciente. Y el cuento es, brother, que llega el momento del fallecimiento de mi mamá y en este momento yo siento que la percepción mía de la muerte cambió, ¿sí? Con el respeto de la muerte, pero creo que yo antes era muy temeroso de la muerte y ahora puedo estar más tranquilo con respecto a la muerte. Eso es algo que no es tan fácil de explicar, pero fue producto de lo que pude vivir. Y en este momento, con esta pandemia, que cada vez más tengo amigos, por ejemplo, de la edad mía, en este momento uno que está bastante delicado. Tengo otro que pasó por el podcast, que pues por respeto no voy a decir el nombre, pero es un empresario importante acá en la ciudad, muy buena persona, que está muy delicado de salud. Entonces, creo que el tema de la pandemia, usted me pregunta por miedo, y yo no lo diría miedo, pero yo lo diría nuevamente al ser consciente. Tenemos esa oportunidad de estar vivos, de tener una familia alrededor o unos seres queridos alrededor, ser conscientes que de pronto mañana no van a estar. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad bonita de almorzar con mi papá. Yo no sé cuántas veces más puedo almorzar con mi papá. Si la vida nos lo permite, pueden haber muchos más almuerzos. Pero el ser consciente del momento que estamos viviendo. Exacto. Bueno, muy bien. Y note que ahorita algo que usted recomienda con respecto a perder el miedo a la muerte es precisamente que uno crea esto porque nos damos cuenta también que no vamos a durar para siempre, ¿no? De eso creo que los dos seguimos algo del podcast. Algo del podcast, brother, para despedirnos. A mí me encantaría haber tenido a mi mamá en el podcast, porque imagínese, esta noche cuando fuera a dormir podría volverla a escuchar. Claro, yo tengo cartas de mi mamá. Mi mamá era muy detallista y era de escribir cartas, noticas. Si me regalaba un libro, el libro estaba con la dedicatoria. Y eso lo reviso con mucho cariño, las fotos, con agrado. Pero el regalo del audio, el regalo de la voz es genial. Le decía a mis primos en estos días, hagamos un podcast familiar. Hagamos un podcast para recordar la familia y conmemorar la familia. Y los que ya no están, pues recordémoslos como ellos como nos compartían cuando estábamos en reuniones, como ellos quisieran que los recordáramos. Y cuando alguno de nosotros falte, pues ahí los tendríamos por lo menos inmortalizados en audio, que sería algo valioso para la familia. No es algo ni para publicar en Spotify, ni digamos que acá sí, no es en vez de un álbum familiar de fotos que son estáticas, un podcast o un video podcast te permite volver a reírte una y otra vez de sus locuras, de sus travesuras. Claro, yo también uso mucho esa palabra y es que queremos inmortalizar esos momentos, esa personalidad que tanto amamos. Excelente propósito. Bueno, pues nada, así es hablar con David, señores. David es un viaje emocional, David la tiene clara, David es un mentor, una persona que es un privilegio tenerlo como amigo y bueno, que siempre está dando y enseñándonos y también es un orgullo que sea aquí coterráneo. Que no sea el último podcast, que podamos al fin ejecutar el proyecto que hemos estado hablando de crear algo con alguno de los personajes para que aprovechemos su talento humano junto con mi histrionismo, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna frase para terminar? Sí, claro, agradecer mucho a los que están conectados. Por ejemplo, Mauri Barreño dice la importancia de un legado, no solo material, vivir con propósito. Y agradecer el tiempo de todos, naturalmente el suyo, brother, en lo que pueda aportar algo de valor, en lo que pueda servirles, pues con muchísimo gusto. Mi sitio web, ya tal como está ahí, solo que con el .com. Mi correo electrónico es tal como está ahí, solo con el @gmail.com. Entonces, en lo que les pueda servir, no duden en un mensaje y decir, oiga, estoy interesado en esto. En lo que les pueda dar la mano, para eso estoy. Sí, de David, mira, dice David Alvarado Muñoz, mentor en temas de emprendimiento digital, consultor empresarial y un referente experto en podcast. Lo escribí mal, pero bueno, era davidalvaradomu.com.
¿Qué tal? ¿Cómo veo esa cuña? Entonces... Lo único que no me gustó fue lo de experto, porque el término experto, creo que me defino más un aprendiz y me gusta más ser un aprendiz, y creo que la vida está dada para eso, para todos los días estar aprendiendo. Me encanta enseñar porque enseñando aprendo, y me encanta esa mentalidad de señor Miyagi, Daniel San. Me considero más Daniel Sam ahí, tipo Karate Kid, y creo que esa mentalidad nos sirve a todos. Esa mentalidad de aprendiz nos permite estar muy atentos y poder recoger de todos. No sabemos quién nos puede enseñar, pero siempre, así sea la persona más pequeña, un niño, lo que sea, una persona, un animal nos puede enseñar. Sí, yo quiero encomiarlo, David, primero por lo que está haciendo por la ciudad, porque está aprovechando su talento, porque está haciendo que personas que no saben de este mundo digital como que tengan esa vitrina, como que puedan emerger. Entonces quiero felicitarlo, quiero también agradecerle, quiero contarles que él es muy proactivo, o sea, es una persona que aunque tiene una agenda ocupada, le dije, hey, necesitamos hacer listo, en 1 hora y tal, y yo, uy, espere, pero este man, sí, no me dejó ni arreglarme. Entonces, eso pasa poco, hay gente que siempre le dice a uno, sí, brother, luego hacemos, y posponen. Entonces, creo que ya hoy lo pudimos conocer mucho más, nos enseñó no solo la parte técnica, eso me gusta de un podcast, que no sea tan técnico, sino que nos mostró su lado humano. Entonces, lo encomio por eso, tiene toda mi admiración, mi respeto, y también tiene mi amistad a su disposición. Entonces, nada, David, pues quedamos para la próxima. Síganlo, también me pueden seguir a mí, ahí, Brother Steve, pueden compartir esta información y pueden seguir haciendo preguntas para que en los siguientes videopodcasts pues podamos contestarlas. ¿Listo? Pille, brother, muchas gracias. Un abrazo para todos. Listo, bendiciones. Chao.